Más simples, más básicas. Bueno, Miguel Ponce está aquí con nosotros, es economista, le agradecemos muchísimo por haber venido en la tarde de hoy. Gracias. Porque, decía yo, Miguel, tenemos que hablar de economía, por estas horas la economía está en el centro de todas las miradas. Sí, yo diría no precisamente por buenas noticias, ¿no es cierto? Así es. Estamos en el marco de una semana, yo diría bastante potente en cuanto a hechos. Sí. Los primeros son internacionales y los segundos son nacionales. Si miramos internacionalmente, acaba de finalizar, porque esto tiene implicancia directa con nosotros, sí, la gira más loca que se recuerda en la historia de un presidente de los Estados Unidos. Sí. Es decir, esto lo podemos resumir así: mientras Trump destruye, Putin festeja, sí, y Xi Jinping construye. Es decir, fíjate la síntesis que te estoy diciendo. ¿Por qué destruye? Destruye porque se ha ido a la Unión Europea a pelearse con todos sus aliados. Sí. Ha ofendido a su socio histórico más importante, que es Gran Bretaña, ¿no es cierto? Sí. Inglaterra. Y luego va y hace ese mamarracho que fue la reunión en Helsinki, donde prácticamente en estos momentos se está pensando en los Estados Unidos, pese a la rebobinada de las últimas horas, encuadrar esto en traición a la patria. Sí. Inclusive todos especulan con que hay dos motivos por los cuales podría haber ocurrido esta grosería que fue lo del Helsinki. Uno, un tema de salud mental. Francamente, ya se está poniendo en duda el equilibrio mental, la salud mental, la situación emocional. Y otro, mucho más avanzado y mucho más, yo diría, en el cual si hubiera que poner dinero de apuestas, la gente lo pondría en este segundo. Sí. Es decir, ¿qué tiene Putin que sea peligroso para Trump, sí, y que le pueda generar un grave daño como para haber logrado lo que logró? En cómo, esto que aparentemente, sí, porque yo decía que tiene mucho que ver con lo nuestro, porque los amigos de Trump en el mundo cada vez son menos y más cuestionables. Entonces, un amigo es Putin, obviamente, el resto los ha perdido, sí, el otro son algunos dictadorzuelos de Medio Oriente, el norcoreano y algunos, sí, otros. La pregunta es, ¿y en Latinoamérica qué pasa? ¿Quiénes son los principales amigos? Y el principal amigo es el presidente de Colombia y el principal amigo es Macri. ¿Y eso cómo juega para nosotros? Y esto juega en estos momentos, esto no juega bien, porque sí, tengamos en claro, si hay algo políticamente que fue decisivo para que nos concedieran tan rápidamente el stand-by en el Fondo Monetario, fue la intervención directa de Trump. Ojo, el vínculo empezó mal, recordemos, con lo de los limones, con el tema de los aranceles que nos habían puesto, sí, a la biodiesel, etcétera, demás, pero luego empezaron a haber buenas señales, como buenas señales de su buen vínculo, como es que quedamos excluidos del arancel del acero y del aluminio, y por, sí, otro lado nos levantaron una interdicción en la que estábamos desde hacía bastantes años, que era la posibilidad de aprovechar el sistema de preferencias arancelarias, que yo que miraba recién esto de las economías regionales decía, sí, quien más debiera poder aprovechar esto son las economías regionales. Sin embargo, después podemos analizar por qué no. Entonces, hoy hay una mirada en el fondo preocupante en términos de este vínculo. ¿Por qué? Porque toda la nomenclatura de Washington, toda la gente que también trabaja en el fondo, no está mirando bien al presidente Trump. Seamos claros, hay, sí, una... Y a mí no me resulta casual que justo el fin de semana hayamos conocido este dossier elaborado por, yo diría, los estudiosos y economistas más importantes para el fondo, para evaluar el grado de probabilidad que tiene de un desarrollo, diríamos, normal y posible del stand-by. Sí. Y acá aparecen dos escenarios. Un escenario, el escenario más duro, que es el que se aleja más de las previsiones oficiales, pero aún el escenario más optimista del fondo, el llamado escenario base, también está por debajo de las expectativas que ha elevado el gobierno. Es decir, el escenario base dice que este año creceríamos el 0,5, el gobierno dice que creceríamos arriba del 1. Para el año que viene el gobierno prometía y lo mandó escrito en el presupuesto 2 puntos de crecimiento, mientras que el fondo está pensando que no vamos a crecer, que va a ser crecimiento cero. Esta situación, yo digo, mirada de aquí en adelante, implica que vamos a tener mínimo un año
de recesión. Todos sabíamos cuando sale el anuncio del fondo, los que nos opusimos. Bueno, el gobierno admite unos 6 meses, pero es verdad que ya han sido varios. Bueno, Cristiano Ratajsi, por ejemplo, entre algunos, que hablan de una recesión que va a durar también los primeros 6 meses del 2019. Y además, yo creo que se está jugando muy livianamente hacer pronósticos, y lo mejor que podrían hacer es no hacer más pronósticos, porque todos los pronósticos que hicieron las pifiaron. Se refiere al gobierno nacional. Al gobierno nacional, pero bien, además sí. hay una situación que es la siguiente. Se habla como si desde acá pudiéramos controlar todas las variables del tablero, cuando la situación a nivel mundial nos puede afectar, porque estamos en una situación muy vulnerable. La pelea comercial internacional, la guerra comercial, deja unos sobrestocks importantes de China, de México, de Canadá, de Unión Europea, que antes iban a los Estados Unidos, que lógicamente van a buscar otras regiones, y buscan nuestra región, donde Argentina, dentro de Latinoamérica, es posiblemente el país más vulnerable. ¿Por qué es el más vulnerable? Porque tiene una agenda de la competitividad que no ha sido puesta en marcha. Se ha perdido el tiempo en cuando estaba Cabrera. Ahora sí que está intentando recuperar, pero claro, tiene la limitación de que juega en el fondo. Si él quiere bajar las tasas, que es uno de los elementos centrales de afectación a las pymes, tiene que pedirle autorización al Fondo Monetario. Sí. Y este es un condicionante que no solo se da en esto, sino que si también se repitiese algún tipo de corrida bancaria, para que el Banco Central pueda intervenir, también tiene que autorizarlo el Fondo Monetario. Me interesa lo que explicaba sobre las economías regionales, porque claro, es un tema al que no se le ha prestado demasiada atención, no se le está prestando demasiada atención, y la situación de los productores es realmente muy preocupante en algunos casos. A ver, ¿por qué en un contexto mundial que debería favorecernos esto no sucede o no se aprovecha? No lo sé. Te lo resumo en un ejemplo. Yo voy a China a menudo, hablo con el embajador Diego Guelar allá. Él ha conseguido que hasta el año pasado solamente entraba carne enfriada y sin hueso. Él consigue que, luego de hacer todo un decurso, diríamos, vinculado a situaciones sanitarias, entre además carne congelada, con hueso, y además corderito patagónico. Lo tomo como ejemplo de una economía regional que estaba muy en crisis. Hace 10 años que la Patagonia tiene en crisis el tema del corderito patagónico. Lo consigue. Sin embargo, no se puede exportar. ¿Por qué? Porque estamos caros. Porque el tema, o sea, los chinos te pueden conceder, que es lo mismo que nos pasa con Estados Unidos, lo que yo explicaba recién. Estamos ahora con la posibilidad de aprovechar el régimen de preferencias arancelarias. No lo podemos hacer, ¿por qué? Porque estamos caros. No nos van a comprar si estamos más caros, por más que logremos tener aranceles favorables. ¿Por qué? Porque para muchos el problema era solo cambiario, y acá la competitividad cambiaria es una condición necesaria pero no suficiente. Si seguimos siendo los tontos del barrio y pagando la mayor cantidad de impuestos, y no hay una reforma impositiva favorable a la producción, al empleo, al mercado interno, obviamente no vamos a ser competitivos. Si seguimos pagando los costos logísticos más caros de la región y seguimos privilegiando el camión, que sabemos que sale mucho más caro que el tren o que las vías fluviales, y bueno, vamos a seguir con situaciones en las cuales no podamos aprovechar, y nuestras economías regionales van a seguir sufriendo. Pero además, mientras tengamos estas tasas, ¿cómo vamos a descontar un cheque, el financiamiento de las pymes que no tienen espaldas para resistir? Y el elemento que ahora ya empieza a pesar fuertemente es que, teniendo una economía dolarizada como la que tenemos, es decir, si nosotros miramos cualquier rama industrial de las importantes, una importante es la automotriz, perfecto. El complejo automotriz integrado con Brasil, etcétera y demás, que anda bien. Brasil ahora está tironeando, bueno, tironeando digo en términos de demanda. Arriba del 70% de las autopartes de un auto nacional son importadas, por lo tanto están dolarizadas. Si vamos a la alimentación, otra de nuestras caballitos de batalla a nivel internacional, arriba del 45% de los insumos son importados. Si vamos a los laboratorios nacionales, los medicamentos, industria argentina, tienen un 65% de insumo importado. Ni hablemos combustible, que es arriba del 80%. Entonces, esta situación tiene que ser contemplada.
La verdad, Ponce, que resulta muy preocupante. Ayer conocíamos los últimos datos de inflación de junio, bueno, la estimación para lo que va a ser... Ojo, cae muy mal en el momento que llega Lagarde, porque Lagarde hubiera esperado una baja en la inflación, algún dato positivo. Yo creo que no es casual que el presidente hable hoy. ¿Por qué cree que llega Lagarde ahora? Bueno, yo creo que primero... luego del paper al que hacíamos referencia recién de este fin de semana, donde los horizontes planteados son preocupantes, Lagarde viene, a mi juicio, y ojalá el presidente se adelante hoy y tenga una muestra de generosidad y de madurez, y convoque a un acuerdo político, económico y social para el crecimiento, no para el recorte y el achicamiento, porque lo venimos pidiendo desde el momento en que supimos que Macri era elegido y por lo tanto iba a estar en minoría a nivel parlamentario. Lo pide la Unión Industrial, lo pide la CGT, lo pide la Iglesia y ahora lo pide el Fondo Monetario Internacional, porque lógicamente quiere saber si esto que se está firmando hoy va a ser respetado por el conjunto de la sociedad, particularmente estando a un año del final del gobierno. Es decir, el acuerdo de stand-by abarca un año de este gobierno, pero 2 años del que viene. Por lo tanto, es imprescindible que haya ese acuerdo. Y las condiciones están dadas si hubiera generosidad. ¿Por qué? Porque si el peronismo o la oposición, cualquiera sea, se propone gobernar, tiene que sentarse a una mesa y acordar cómo va a ser el final de este gobierno y el inicio del otro. Y el oficialismo también, porque si quiere tener un proceso de reelección, también necesita mejorar estas condiciones. Lagarde para mí viene, 1, a intentar terminar de avanzar en la posibilidad de el mayor grado de acuerdo posible. Y segundo, va a recibir a la oposición. Esto es muy raro, que la CGT haya ya hablado con el jefe, el economista jefe, junto con, creo que Lozano. Werner y los encargados para lo que es el hemisferio occidental, ¿no? Que hayan hablado vía Skype, ¿no es cierto?, y adelante, y que le hayan pedido una audiencia para cuando llegue ya. Esto es un dato que no tiene antecedentes en el fondo. A mí me parece importante que esto se dé. No así esta carta que se firmó, que me hizo acordar mucho a cuando Alfonsín estaba en una situación, ya había perdido las elecciones y estaba en una situación delicada, y Cavallo salió a recorrer el mundo a decir que, bueno, no se confiara en el presidente, y esto terminó adelantando la salida, el recambio presidencial por la responsabilidad que tuvo Alfonsín al respecto. Pero hay que reconocer que, desde la perspectiva de quienes han firmado, dicen, a ver, se está pretendiendo firmar un acuerdo que compromete la Argentina, no solo del presente, sino del futuro, sin pasar por el Parlamento. Por más que Pichetto haya dicho que no es necesario, y hay mitad de la biblioteca dice que no es necesario y mitad de la biblioteca que sí, objetivamente es un gesto que me parece que eso hace también que Lagarde vaya a recibir a la oposición. Bueno, le pregunto por último, algunos sostienen que incluso sería importante que no se complete el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A ver, ¿qué sería completar y qué sería no completar? Los que nos oponíamos porque entendíamos que no era necesario ir, porque hablamos con 4 expresidentes de bancos centrales, Blecher, que lo explicó muy bien, Redrado, Pratgay y Lustó, todos los 4 ellos opinan que no era necesario ir. Muy bien. Ahora, una vez que se fue, lo importante es ver de qué manera se cumplimenta sin que los efectos de estar bajo stand-by lleguen a una situación de máxima gravedad. ¿Cuáles son los 3 efectos? Obviamente la caída del salario real. El segundo elemento es la recesión. Y el tercero es el crecimiento de la desocupación. Acá no solo se está achicando el Estado, ¿no es cierto?, TELAM, los distintos organismos descentralizados donde está habiendo reducción de personal. Bueno, los trenes, se cree que a futuro en aerolíneas, en otras empresas. Sino además del sector privado. Mis clientes me llaman y me dicen, acabo de retirar en puerto los insumos son dolarizados, voy a trasladar a precios. No lo puedo hacer porque no vendo. ¿Y entonces qué vas a hacer? Hecho gente. Sí, y es gravísimo porque lo que acaba de mencionar, porque aquellas personas que pierden el empleo tampoco tienen la esperanza de ser absorbidos por lo que es el sector Vamos a ver privado. Crecimiento de desempleo, destrucción de fuentes de trabajo y destrucción de puestos de trabajo, lamentablemente. Ojalá el mensaje de hoy pueda significar alguna esperanza de volver al camino de la sensatez. Bueno, estaremos atentos. Ponce, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Bueno, tenemos